Tenemos el honor de invitarla a Luana. Yo soy principalmente abogada y como trabajo principal con mi familia, porque es una empresa familiar, tenemos una constructora. ¿Cuánto es el valor del metro cuadrado terminado? Básicamente lo que buscamos es brindar una solución a todas las problemáticas como inherentes de la construcción convencional. ¿Y de qué consta? Mi padre creó como una fórmula que era 100% de hormigón celular. Acá las ventajas de este sistema constructivo que están aplicando ustedes, ¿cuáles son? La gente asocia lo industrializado con lo prefabricado, lo cual es un error, porque no es lo mismo. Yo me decido trabajar con ustedes. ¿Cuánto tiempo lleva? La obra nuestra es muy rápida, son en 90 días, 3 meses, llave en mano. ¿En algún momento tuvieron alguna crisis atravesada, algún contratiempo? Yo cognitivamente no me sentía bien. Bueno, hoy estamos en otro capítulo de Charlas que sí y tenemos el honor de invitarla a Luana, emprendedora y profesional. Bienvenida, Luana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Luana, contanos qué haces, Luana, contanos un poco de tu historia. Bueno, yo soy principalmente abogada. Hace poco homologué las materias y ahora soy corredora, pero hace muy poco como me estoy incursionando en el mundo del corretaje. Y como trabajo principal con mi familia, porque es una empresa familiar, tenemos una constructora, que es Amazonía. Es una empresa relativamente nueva, de 2 años y medio, y bueno, consiste en construcción industrializada. ¿Esa la estás llevando a cabo vos a la empresa o es algo familiar, digamos? Bueno, la historia es larga. En origen, todo tiene que ver con la empresa de mi padre, básicamente, que es Sinergia Servicios, que es una empresa más de la automatización, el control, de ingeniería, digamos. Por cuestiones particulares, en determinado momento quedó muy ociosa la capacidad que teníamos como empresa, vehículos, maquinarias industriales, bueno. Y a raíz de eso, bueno, surgió como la charla de qué podemos hacer para poner todo el know-how que tenemos, sabemos manejar de la industria de la construcción y volcarlo en algún rubro que lo requiera, que lo necesite. Y bueno, a raíz de eso, mi padre con su equipo, con la empresa Sinergia, crean el sistema constructivo AMZ, que bueno, básicamente lo que buscamos es brindar una solución a todas las problemáticas como inherentes de la construcción convencional. Es volcar, digamos, todo el conocimiento, la expertise o know-how de la industria a la construcción, que naturalmente suele ser un rubro un poco más tradicional, digamos. Tradicional, claro que sí. Informal. También a veces, sí. Esa fue la idea inicial y es así como surge Amazonía. Y en el proyecto estamos tanto, por supuesto, mi familia como mi hermana y yo. ¿Y esto en qué año surgió la empresa? ¿En qué año comenzaron? Bueno, la empresa de mi padre, Sinergia, hace más de 20 años y Amazonía 2 años, así que es muy reciente, hace muy poquito. ¿Y de qué consta? O sea, ¿cómo arrancó el estudio de este método constructivo? ¿De qué? Bueno, arrancó un poco, originariamente, o sea, la creamos como empresa en el 2023, formalmente, pero bueno, esto surge básicamente después de la pandemia, donde mi padre en su fábrica y con su equipo se pusieron a analizar fórmulas de hormigón. Inicialmente, para que se entienda la historia, los muros, porque esto es construcción industrializada con muros. O sea, nosotros prefabricamos los muros y después vamos y los montamos, hacemos un proceso de montaje in situ, digamos, en el lugar donde está ubicado el terreno. Inicialmente mi padre creó como una fórmula que era 100% de hormigón celular, la creó él, o sea, hizo como la alquimia ahí con su equipo, eso le llevó 2 años al crear la fórmula de hormigón celular, y ya hoy modificamos esa fórmula porque vimos que, bueno, en el hacer van surgiendo, obviamente, ¿Qué problemas tenían, por ejemplo, con el hormigón celular? Es más costoso, es más difícil de manipular. Tiene un montón de beneficios. Lo que logró mi padre fue, digamos, relevante en el sentido que logró fabricar un muro que no tuviese ningún tipo de estructura metálica, que fuera 100% hormigón celular. O sea que eso era un trabajo excelente. Pero después, al manipular, nosotros cuando manipulamos los muros, obviamente que naturalmente, bueno, la manipulación requiere roces y estas cuestiones. Entonces el material no es tan, a lo mejor, tan cómodo trasladarlo. Entonces, a raíz de eso, en realidad fue que nos replanteamos cómo podíamos hacer para mejorar la composición del muro. Y hoy en día hacemos muros de hormigón
con aislación térmico-acústica. En realidad el hormigón celular lo que le brinda al muro es todos los beneficios valga la redundancia, del hormigón, ¿no? Aislación térmico-acústica, reducción de la carga muerta, o sea, es muy liviano. Bueno, lo logramos de otra manera con hormigón con aislación. O sea, básicamente estamos usando Tergopol, tenemos camas, y así es como hacemos con las camas, Tergopol y hacemos los muros. Y después los montamos. Esa es la fabricación. En el proceso, digamos, de fabricación de esos muros, ya se tiene en cuenta, por ejemplo, por dónde va a pasar los cables de luz o algún caño de agua. Bueno, también con el fin de facilitarle, digamos, al comprador, al que quiera adquirir una obra, lo que fuera una vivienda, en la construcción convencional generalmente se hace la pared, pues se rompe para lo que es instalación de servicios. Bueno, acá ya los muros ya llevan embebidos las canalizaciones para instalaciones de servicios. Por ende, una vez que se montó el muro ya no hay que romper. O sea, si le errás, igualmente tenés la posibilidad de romper, obviamente, por ponerle que... Particularmente nosotros, justamente como nosotros llevamos el know-how de la industria y siempre como trabajamos en obras grandes y en plantas grandes, se requería un control de calidad alto. Entonces trabajamos con planos de ingeniería. ¿El proceso cuál es? O sea, viene el cliente, nosotros trabajamos con modelos estandarizados o con obra, digamos, a solicitud, a petición del cliente, a demanda, claro. En cualquiera de los casos, o sea, baja de un proyecto, se elabora un plano de ingeniería y del plano de ingeniería se pasa a fábrica. Entonces ya desde el momento cero, para justamente reducir todos estos errores constructivos, que es habitual en la construcción convencional, ya está todo planteado desde el momento cero en los planos de ingeniería. Entonces no pasa que haya algún error, porque está calculado al milímetro. Sí. Pero también puede pasar que, no sé, el contratista o el cliente final te dice, no sé, yo había pensado la tecla de luz ahí y después la quiero cambiar, o sea, puede pasar. Sí, no, por supuesto. Eso se puede modificar. Sí. Y acá las ventajas de este sistema constructivo que están aplicando ustedes, ¿cuáles son? O sea, principalmente el factor tiempo. Obviamente que como nosotros prefabricamos en fábrica los muros, primero el control de calidad que tenemos nosotros en la fábrica, después que no estamos sujetos a las inclemencias del tiempo, ni a todos los eventuales inconvenientes que pueden surgir en una construcción convencional donde se te paró la obra. Claro. Entonces nosotros el 80%, que son los muros, las canalizaciones y demás, lo hacemos en fábrica y después lo restante lo hacemos en el domicilio. Por ende que el beneficio principal del sistema es el factor tiempo. Y también la materialidad es muy buena, pero diría que en principio el factor tiempo, sí, por supuesto. ¿Tiempo y costos? ¿Cómo están en costos? Costos, nosotros trabajamos con llave en mano y lo que le llamamos obra gris. La obra gris es como el paquete estructural. Sí. Eso sirve tanto para el inversor o como para aquel que de pronto no tenga todo el dinero en el momento porque la obra nuestra es muy rápida, son en 90 días, 3 meses, llave en mano. ¿Por qué? Porque previo hubo una planificación, un trabajo, claro, o sea, desde el momento en que nosotros podemos ingresar al terreno son 3 meses en una vivienda promedio. Te hago una preguntita en eso, perdón. Sí. Pero el trabajo previo, es decir, yo me decido trabajar con ustedes. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva? Quiero saber lo previo, la ejecución y en cuánto lo tenemos terminado, un proyecto estándar. Depende el proyecto en sí. Nosotros en los casos de las viviendas pues tenemos modelos de quincho y modelos de vivienda. En esos casos ya la etapa del diseño ya está realizada, por ende eso es un paso que ya no tenés que cumplir, digamos, que atravesar. En ese caso es más rápido. Cualquier proyecto, por más chico que sea, con un arquitecto te demora entre un mes y medio, uno chico, uno más grande, un anteproyecto, digo. Pero desde que podemos ingresar a trabajar en el terreno, o sea que ya se hizo nivelación de suelo si fue necesario, lo que fuera, son 3 meses. Son 3 meses. Rápido. Muy rápido. Bueno. ¿Pero 3 meses obra gris o 3 meses todo? Todo. Sí, ¿por qué? Porque en los modelos estandarizados nosotros proveemos los muebles placares, muebles de cocina. Tenemos dentro, para lo que son los modelos estandarizados, fábrica de muebles. Son muebles estándar, pero que para este tipo de vivienda resuelve. ¿Y qué pasa? No dependemos necesariamente de un proveedor externo que nos maneje los tiempos.
Pero después todo lo hacemos nosotros, entonces no estamos dependiendo por ahí de contratistas. ¿Incluye las aberturas? Las aberturas, ¿qué? Sí, las incluye. ¿Se contrata? Sí. No, las aberturas sí, por supuesto, sí. Sí. Pero yo puedo elegir en un formato de este tipo de vivienda una abertura de aluminio o de PVC o ya está premoldeado para un determinado tipo de abertura. En los modelos estándar nosotros ya utilizamos, por una cuestión de presupuesto, determinado tipo de abertura, pero después no, se puede. Nosotros trabajamos con camas, entonces yo entiendo lo que me preguntás con respecto al tamaño de la abertura, si es algo estandarizado, si se puede modificar en cualquiera de los muros que componen, digamos, una obra. No, sí, se puede modificar, o sea, eso es totalmente. En el caso de que sea una obra que el cliente la requiera conforme a sus necesidades, se hace a medida. En el tema en las viviendas estándar, no, ya está todo predispuesto de antemano. No se puede modificar. Ustedes con este sistema que apuntan a un volumen grande, digamos, de viviendas, lógicamente, para que rinda. Sí, o sea, somos más productivos y en cuanto a precio, en cuanto a tiempo, cuando más podemos producir. Más que nada, como es algo por ahí que si bien se puede hacer de manera personalizada, vos apuntás a algo más industrial, más estandarizado, por lo que me decís. Queremos con el tiempo acaparar como todos los segmentos en lo posible, pero sí vemos que hoy en día hay como un espacio que no está ocupado, que es para determinados segmentos de viviendas, que son las que nos permitirían a nosotros producir en escala, o sea, en escalas grandes, sí. Y hoy en día, por ejemplo, tienen muchas obras abiertas, están haciendo. Estamos con pocas obras, tenemos por supuesto algunas, pero bueno, obviamente que somos una empresa nueva, tenemos que, siempre lo hablamos con el grupo, de que tenemos como dos barreras. Cultural. Lo cultural, que es un sistema que es nuevo, primero y principal, que la gente asocia lo industrializado con lo prefabricado, lo cual es un error, porque no es lo mismo. Lo nuestro es construcción, es prefabricada, pero que pasa por un proceso industrial. No es lo prefabricado lo que se conoce, sin desmerecer ningún tipo de sistema constructivo, pero no es lo que se conoce como. Generalmente siempre nos hacen esto de que la gente quiere. ¿Viste? Todos nos dicen lo mismo. Y en los muros nuestros se logra porque son muros de hormigón, o sea, es una estructura sólida, firme. Bueno, pero primero eso, la barrera de lo cultural. De lo desconocido, digamos. Y después que también somos una empresa nueva, o sea, más allá de que en el rubro de lo que es más industrial, la empresa de mi padre es conocida, nosotros no, somos una empresa nueva en sus inicios. Así que son esas las dos barreras, pero bueno, es un proyecto a largo plazo. Me quedo pendiente de algo. Le preguntaba a David costos. Ajá. Y a mí me gusta preguntar, ¿cuánto es el valor del metro cuadrado terminado? Bueno, hoy en día, justamente en esto de que nos queremos instalar como marca, hacer posicionamiento y crecer en grandes escalas, tenemos que salir a competir con la construcción convencional, que entendemos que lo nuestro, por cuestiones de tiempo, más que nada por el tema del factor, que es uno de los recursos limitados para todos. Entendemos que lo nuestro es bueno, pero tenemos que salir a competir. Así que lo que es llave en mano hoy en día, y $950 el metro cuadrado, estamos más que bien. Y obra gris, $700 el metro cuadrado. Obra gris es paquete estructural y es para el perfil más por ahí del inversor o un cliente final que tiene alguna cuadrilla y de personas que termina, sí, que le va a convenir igual el número porque es muy bueno. Entonces, una casa de 100 metros cuadrados se ejecuta en 3 meses y me sale $1.000 el metro cuadrado. 950, porque 1.000 yo tengo que salir a competir, tengo que ser un poquito mejor que el resto, sí. O sea, $95.000 más o menos. Usan las calculadoras. Una casa de 100 metros. Yo soy abogada. Eso llave en mano, una calidad, digamos, intermedia. Es una calidad estándar, sí. Por supuesto, después Por ejemplo, ¿qué aberturas le ponen a esas casas? usamos Módena. Aberturas estándar, vidrio doble. ¿Por qué? Porque, a ver, inicialmente cuando hacíamos los muros de hormigón celular no queríamos perder todos los beneficios del hormigón con una abertura. Claro, perdía los beneficios, claro, de la aislación del hormigón. Pero siempre se pueden seguir abaratando los costos. Si vos tenés un vidrio que no es doble, se abaratan cada vez más los costos. O sea, tampoco son precios fijos. O sea,
sujetos al requerimiento del cliente, siempre buscando satisfacer la necesidad. No son, los modelos que tenemos ya diseñados no son cerrados al 100%. Por ende, siempre alguna modificación pueden sufrir. Y esto, te pregunto, ¿cómo va montada la casa? Suponete yo tengo un lote acá y quiero construirme mi casa con el sistema Amazonia. ¿Cómo va montada? ¿Sobre qué estructura? Nosotros hacemos platea. Y sobre la platea trabajamos con lo que se llama junta húmeda, y sobre la platea montamos los muros. Y luego, hay una estructura de hormigón celular. ¿Se transporta? Perdón, de hormigón celular, no, de hormigón. Sí, viste, me quedó Pero bueno, siempre con estas cuestiones bien técnicas yo soy cuidadosa porque no es mi métier. Yo soy... ¿Y vos ahí, tu rol en la empresa, qué haces? Es la parte comercial. O sea, yo soy directora comercial, así que me encargo de hacer conocer la empresa, de reuniones, todo bien. Entrevistas, claro. ¿Y el techo? El techo es... dependiendo de lo que quiera el cliente, por supuesto con diferentes precios, pero con techo liviano o puede ser un techo de losa. Y tengo una pregunta, por ejemplo, yo quiero hacer casas en espejo, es decir, que comparten los muros divisorios, como un PH horizontal. Sí, te entiendo. Todas esas cuestiones, digamos, puedo pensar un proyecto como lo puedo pensar con el formato tradicional de construcción. Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, en 2 plantas, 3. Nosotros tenemos un modelito que es justamente como para inversión o renta, que son 4 departamentos que están en planta baja, pero se pueden obviamente replicar en altura. Y está desarrollado para terrenos en esquina. Entonces, en la esquina tiene un departamento son 2 dormitorios, y después los 3 que están contiguos es de un dormitorio. Y no, lo que se busca es justamente hacer un aprovechamiento de los muros, se tiene en cuenta por dónde van a pasar las instalaciones. O sea, es muy similar a la construcción convencional en ese sentido. Lo que ocurre acá es que no es improvisado, o sea, se pensó y se diseñó desde el momento cero. Es que eso te lleva no solo a tiempo, sino también a evitar un montón de desperdicios. Sí, compra materiales de más. Bueno, sí. Incluso al haber tan poco tiempo de obra, me imagino que sacando las cuestiones climatológicas, todo lo que puede suceder, robo, roturas. Bueno, sí. Todo eso se pensó cuando creamos el sistema. Originariamente mi padre, obviamente con su equipo de trabajo, pero se pensó así para resolver las problemáticas de la construcción. Mi papá estudió ingeniería, no terminó, pero siempre nos reímos porque decimos que es ingenioso. Pero sabe muchísimo, es un hombre que sabe muchísimo y un hombre de trabajo, y es un hombre que le gusta resolver, es muy creativo, entonces tiene como esa chispa que le... ¿Y él ahora está a cabo ahí en la empresa? O sea, está en la empresa, obviamente que está respaldándonos al 100%, pero bueno, la parte comercial por ahí no. Él es más bien técnico, cualquier duda que quieran, lo que sea, sí, él lo va a resolver, pero bueno, es más, su rol es súper técnico. ¿Ofrecen algún tipo de financiación? Por ahora no lo estamos ofreciendo, pero sí tenemos pensado ofrecerlo, sí. Por el tema del tan corto tiempo de ejecución, claro, hace que la erogación, digamos... La cuestión ¿cuál es? Que cualquier sistema de financiación, supongamos una hipoteca, requiere que la vivienda esté terminada y que haya una escritura. Nosotros tenemos, a veces esta cuestión de que sea tan rápida la obra, en algunas cuestiones nos perjudica, como en esto. Nosotros hasta que no esté la obra finalizada no podemos hipotecar, una obra que no está concluida. ¿Me explico? Pero financiación de ustedes, sí, pero la forma... No, sí, por supuesto, pero para garantizar el cumplimiento, ¿uno con qué se respalda? Con una hipoteca. Claro. Pero sí, lo tenemos pensado. Vamos a tener que buscarle otra vuelta de no hacerlo con una hipoteca o de buscarle una solución, que lo estuvimos pensando, o sea, hay otras formas de hacerlo. Pero sí, es a lo que queremos hacer, Este sale la abogada en cuanto al aseguramiento del pago. Y sí, por supuesto, sí. Pero lo tenemos pensado para recibir un anticipo del 40%, o sea, y después el resto poder financiarlo, sí. Y en los modelos más chiquitos hasta tenemos pensado un programa en el que
queden cuotas de financiación de $400, o sea que es Algo que sea accesible. súper accesible, sí. Y que en estos modelitos de vivienda pequeña la gente, en vez de pagar un alquiler, pueda pagar mes a mes su vivienda y tener su casa propia. Luana, y volviendo un poco a vos y a tu historia, ¿tu profesión la dejaste de lado? O... Estoy matriculada porque tengo una resistencia. de abogada, digo. Sí. Ya hoy en día prácticamente no ejerzo. Me quedaron obviamente algunos casos ahí en el tintero. No tengo el tiempo ya para ejercer, requiere tiempo y formación constante el derecho. Encontré como que esto me gusta más y me apasiona más. Y utilizo todas las herramientas que aprendí con el derecho, experiencia y demás, lo utilizo en este rubro. Me parece más divertido, más dinámico. ¿Y el corretaje inmobiliario qué le hiciste? ¿Como un complemento? ¿Cómo surgió? Como un complemento también. La empresa Sinergia, la empresa de mi padre, es una empresa de otro rubro que no es de consumo, ¿viste? O masivo. Bueno, las viviendas tampoco, pero es un rubro en el que generalmente no se hace marketing, no tenés que aprender a comercializar para vender, porque es mucho del boca a boca del que te conoce, que tenés confianza, además, bueno, hiciste un buen trabajo, te vuelven a llamar. Y bueno, para que todos pudiéramos aprender también a comercializar las viviendas, surgió esto de estudiar corretaje. Yo obviamente, como soy abogada, la carrera me quedó mucho más reducida. Así que hice la carrera, estudié, estoy aprendiendo, estoy en el proceso de aprendizaje a comercializar, que bueno, ustedes sabrán que es complejo, ¿no? Por supuesto, esto es un arte. Sí. Un arte, pero ¿te gusta la comercialización? Me gusta, sí, pero bueno, estoy en el proceso de aprendizaje. Y la inmobiliaria, Varona Propiedades, la abrimos hace muy poco. También estoy como socia con mi hermana, pero bueno, es más mi presencia ahí. Y la utilizo, obviamente, para tengo asesores comerciales. ¿Más chico o más grande? Es más grande. Perdón, no te pregunté qué edad tenés vos. Yo 32. ¿Y tu hermana? 35. ¿Son dos ustedes o...? Somos dos hermanas mujeres. Yo soy abogada, mi hermana es ingeniera. Están llevando a cabo la inmobiliaria, me decías ahora. Claro, están con eso. Sí. Y la abrimos en junio de este año, se hace muy poquito, muy reciente. Pero bueno, la utilizamos como un proceso de un complemento también, ¿no? 100%, sí. Para bueno, poder... Y me imagino el tema de, por el que contás de tu padre, obsesivo, que hay un creativo, a vos ya te veo, digamos, también la parte comercial muy estimulada por eso. ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Ya trasladan esto a una mesa de domingo, cuestiones del laburo? ¿O diferencian? ¿Tu madre con todo esto también que...? Lo tenemos como muy integrado. Somos todos muy distintos y nos complementamos muy bien, la verdad. O sea, nos apoyamos, el apoyo que como familia es incondicional al 100%, y después en lo laboral tratamos de corrernos de la cuestión familiar y de trabajar básicamente, ¿no? O sea, tratamos hacemos un esfuerzo por corrernos. Es difícil cuando uno trabaja con la familia porque a lo mejor, no sé, una charla que tuviste en la semana, después la trasladas al domingo cuando estás comiendo un asado. O sea, es complejo, pero tratamos de en lo posible diferenciar los ámbitos entre sí para también disfrutar el trabajo y disfrutarnos como familia, digamos. Y ser más claros en el trabajo, si no uno mezcla. Bueno, ustedes lo sabrán también. Sí, obvio. Por lo menos yo que tengo inmobiliaria familiar también es todo familiar. Sí, pero como nos gusta, porque es algo que nos apasiona a todos. En eso sí es algo que estamos súper de acuerdo todos, que nos apasiona. Entonces, como nos apasiona, tampoco nos genera un pesar el hablar o el pensar cosas o el buscarle otra vuelta. No, para nada. ¿Y qué proyecciones tienen, por ejemplo, de acá a corto o mediano plazo con la empresa? Queremos escalar, pero en cantidad, que es cuando realmente podemos ser más eficientes, más productivos y llevarle al cliente obviamente una mejor solución, porque mientras más productivos seamos nosotros, también es mejor el servicio que podemos dar en cuanto a calidad y a precio. Así que
la idea es en este año, bueno, ya el próximo año 2026, es poder producir en cantidad. Nos gustaría que fuera con los modelos que tenemos ya diseñados, que consideramos que son muy eficientes y que son una muy buena opción para... Tenemos modelitos de diferentes dimensiones, con diferentes distribuciones, diferentes medidas, pero consideramos que son todos muy buenos. Ustedes, por ejemplo, tienen digamos, con sus casas propias, digamos, construidas con este método para revender, o lo están probando cómo impacta en el mercado. O sea, lo están probando ya. Sí. Sí. Pensé que me decías mi casa propia. No. Yo digo, un departamento. Las casas que ustedes construyen, digamos, con este método, ya hicieron algunas. Sí, digamos. sí. Hemos construido. ¿Y el mercado ya las ha convalidado? ¿Se han vendido? ¿Están en proceso? Es lo mismo. Nosotros queremos construir a grandes escalas. No nos basta, digamos, con lo que hicimos hasta ahora. Es, por supuesto, un proceso y todo lleva su tiempo y lo entendemos. Pero queremos construir a gran escala. Inicialmente hicimos algunas obras propias nuestras que quizás demasiado grandes. Entonces, eso lo tomamos como aprendizaje para incluso parte de los modelos, porque tenemos modelos de viviendas también premium, que son modelos de viviendas con otras características, con más diseño, más grandes, pero esto de notar que hoy en día hay una cierta tendencia, ustedes también lo verán, de determinados segmentos, a elegir propiedades más pequeñas, que sean más fácil de mantener, más económicas. Exactamente. ¿Y cómo ves ese producto en Fures? Lo veo bien. Sí. Creo que nosotros tenemos una casa que se llama la Casa Vixa, que quizás de pronto esa vivienda que la otra vez, en una conversación con corredores habíamos estado hablando de ese modelo, es una vivienda que tiene 45 metros cuadrados. De pronto ese modelo yo creo que es pequeño para lo que requiere el público. Sí, por supuesto. Pero sí cualquiera de los otros modelos, tenemos modelos de 70, de 120 metros cuadrados, mucho más grandes. Sí, por supuesto. Y lo bueno de Funes es la accesibilidad y también la cercanía con la fábrica nuestra, que por supuesto no nos genera ningún sobrecosto en flete o en traslado. Sí, por supuesto en otras provincias, sí, pero acá no, el beneficio, el plus. Y ustedes, por ejemplo, me decían que construyeron algo más grande. ¿A qué te referías? ¿Una casa de un tamaño, digamos, que no fue del todo pensado para el sector? No, sí, cuando armamos los diseños, los modelos estandarizados, pensamos en acaparar los intereses básicamente de todos los clientes. Hoy en día yo digo que hay una tendencia a elegir lo más pequeño, pero también por una cuestión de costos. Cuando construís una vivienda más grande, primero, el costo de fabricación de obra es mayor y después se lo tenés que poder trasladar al cliente. Y ahí aparece la dificultad para pagar o que requiere financiación. Entonces, hoy en día para nosotros, como que estamos iniciando y que la empresa es nueva, el negocio es nuevo, nos sirve más un segmento de vivienda más chica, que hasta es más fácil de comercializar, pero por la sencilla razón de que es más económica para el cliente final. Una cuestión de ticket. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Emilio Osvaldo Aiza, el nombre de mi padre. ¿Y Emilio? Sí. Me remonta a esos más de 20 años atrás. ¿Por qué arrancó lo que arrancó? ¿Cuál es su historia, su comienzo? Digamos, ¿cuáles fueron los primeros pasos que él...? Bueno, mi papá es mendocino, es de San Rafael, oriundo de allá, y a los 14 años vino con su familia acá a Rosario y trabajó, mira qué paradoja, pero él vino de una familia humilde y él trabajó en la construcción, mira qué loco, ¿no? Y logró a través de muchísimo trabajo, un hombre muy que viene de abajo, pero una de las personas más trabajadoras que yo he conocido en mi vida, logró con los años y con sudor ponerse su propia empresa, que al principio fue escalando como todo, ¿no? Fue un proceso.
y bueno, nada, yo digo ambición o ganas de crecer, él es una persona muy, muy particular con características muy especiales y le gusta, es muy servir desde el hacer, es un hombre muy servicial desde el hacer, entonces lo hace feliz resolver cuestiones, ¿no? Claro. Pero ¿cómo paso de ahí a tener, digamos, una industria en la que lo previo, digamos, a Amazonía... Bueno, ya eso, yo era muy chica, no sé, es como que no sé si yo te puedo contar lo que he escuchado que él me ha comentado. No, fue un laburo arduo de también, sí, o sea, dejar de lado deseos personales o sea, dedicarse muchísimo al trabajo y bueno, lo logró, es como, pero 100% trabajo. Y siempre, bueno, siempre rigió el trabajo de la empresa de mi padre, digamos, y de él en general, la honestidad, la integridad. Entonces eso es algo que también incluso hoy me permite, digamos, manejarme con cierta soltura o no tener ningún tipo de, no sé, de inhibición o de vergüenza. Qué raro que no han continuado también con la empresa de él, o que no se han metido a ayudarlo. Es un rubro muy particular, el de mi padre. Necesitas conocimiento muy técnico. Estamos en este proceso, casualmente, como en esas charlas de decir qué hacemos. Es una decisión, sí, a tomar, pero bueno, nuestro objetivo principal ahora es obviamente Amazonía. Lo que nos da sinergia, digamos, la empresa de mi padre, es toda la estructura y el conocimiento, el equipo que integra Sinergia son personas que saben resolver cuestiones importantes por la naturaleza de la empresa, que incluso hasta cuando lo traspolás por ahí el ámbito de la construcción son cuestiones sencillas, entonces te permite resolver cuestiones con mayor soltura. Entonces está todo interconectado, o sea, somos como un grupo. Está todo interconectado, o sea, una sinergia, entre todos. Por eso el nombre. Sí. No fue por eso, que lo digo casualmente, pero bueno, una sinergia o sea, Sinergia fabrica, Amazonía comercializa y bueno, queremos desarrollar, y también la inmobiliaria comercializa, o sea, es como, viste, una rueda. Me remontaba también al hecho a mí me gustan los comienzos. Uh-huh. ¿Vos terminaste colegio y ahí decidiste empezar a estudiar abogacía o fue algo que fue posterior? A mí siempre me gustaron los animales, así que yo quería ser veterinaria o abogada, nada que ver una cosa con la otra. Me decidí por abogacía, sin tener idea de qué se trataba la carrera, no tenía ni idea. Y bueno, estudié, después en el ejercicio de la profesión sí tuve que aceptar con los años que no me gustaba, o sea, que no me apasionaba, levantarme para contestar una demanda no era lo que yo dijera, wow, qué felicidad. Y siempre estuve en la búsqueda de buscar algo para mí es importante, el tener un propósito en la vida, en todos los ámbitos. Pero quería algo que me gustara, algo que me diera como, sí, ganas de hacer, ganas de vivir, ánimos. Y bueno, no lo encontré en el derecho, y sí lo estoy encontrando en esto que sí me gusta, me genera como ilusión. Todos los días te levantás con ganas de ir a Amazonia y... Sí, 100%, sí. Y aparte disfruto también más allá de esto que decimos de lograr generar cierta distancia en lo laboral con la familia, también disfruto porque puedo compartir con ellos. Por lo que contás, es una historia familiar en la que fueron avanzando, fueron creciendo, pero en algún momento tuvieron alguna crisis atravesada, algún contratiempo. No, sí, por supuesto, muchas, miles, a nivel, en mi caso personal, obviamente, y después también de los integrantes de la familia, en mi caso, porque bueno, obviamente puedo hablar solamente por mí. Yo tuve un problema importante de salud, ya hace varios años atrás, que, bueno, una gran crisis, que bueno,
hizo que me replanteara muchas cuestiones de mi vida, de mi pasado en aquel entonces, que era mi presente, y de mi futuro. ¿Qué edad tenías en ese momento? 28, si mal no recuerdo, sí. Fue en el 2022, o sea que no fue hace tanto, si vamos al caso, pero tuve una recuperación muy rápida. En 2 años me recuperé. ¿Puedo preguntar qué tuviste? Sí, tuve disección de arteria vertebral derecha y a raíz de la disección 3 ACV isquémicos. Es una anomalía, de hecho es raro que yo esté tan bien como estoy. Fue un proceso que por 2 años fue duro, fue muy desgastante. Yo cognitivamente no me sentía bien. De pronto sí podía mantener una conversación y demás, y quien no me conocía tanto de antes quizás no se daba cuenta pero yo siempre fui como muy lúcida mentalmente, y sí por 2 años estuve como muy, muy apagada, bueno, y aparte de no procesar bien, viste, sí, cuestiones cognitivas. Claro, sí, el cerebro cuando sufre así un estrés tan grande, pasa factura. Y bueno, fue un proceso de 2 años, de mucho trabajo personal, de acompañamiento desde ya de mi familia, amigos también que estuvieron ahí conmigo, que me acompañaron. Y bueno, fue muy loco porque después de los 2 años fue como muy, muy drástico el cambio en mí, o sea, de sentirme bien, y fue muy grande el contraste de sentirme mal en todos sentidos, anímicamente, emocionalmente, a sentirme muy bien. Así que en ese año hice muchísimas cosas. En el 22 y vos recién en el 24. En el 24 me empecé a sentir bien. O sea, que hace relativamente poco. Sí, por eso digo que fue muy rápido. ¿Sí? ¿Y cómo se transitó? Fue a inicios del 22, o sea que, bueno. ¿Cómo se transitó con la parte de la empresa todo el proceso tuyo? Quiero decir, tu padre pudo seguir adelante con la empresa, digamos, y... No, de hecho, digamos, emocionalmente nos afectó muchísimo bueno, desde ya a mí se imaginan, pero bueno, a ellos por supuesto muchísimo. Fue un golpe duro, por ende también en la empresa, bueno, generó como cierto impacto, porque, a ver, todos somos personas, claro, y cuando te levantás a la mañana y no es lo mismo una cosa que la otra. Así que sí, fue un impacto para todos, sí. Pero bueno, aquí estamos. Por supuesto, sí. ¿Y eso hizo algún cambio en vos que digas? Sí, muchísimos. Cambié, pero 100% mi forma de vivir, mi forma de entender la realidad, de percibir mi realidad. ¿Y ahí ya estabas con Amazonia o no? ¿O arrancaste después? No, nosotros arrancamos en el 2023. Esto fue en el 2022 y aún así sintiéndome, no sintiéndome tan bien, hacía cosas, nunca dejé de hacer nada. Mi neurólogo, muy genio, del ICR, él me explicó que desde el evento, cuando hay un estrés así importante en el cerebro, bueno, en el caso de esto de los ACV, los primeros 6 meses son como clave. Entonces me explico, si vos le pones toda tu energía o tratás de hacer lo mismo que hacías antes del evento en estos primeros 6 meses, muy posiblemente te recuperes con suerte, sin secuelas. Bueno, fueron 6 meses como muy terribles, después se siguió prolongando, pero desde otro lugar. Ya no tenía las secuelas que tenían los primeros meses, tenía, bueno, distintas, digamos, me habían mermado un poco, pero bueno, con el tiempo me fui recuperando, y siempre con la mentalidad de no... sí, no bajar los brazos. No, por supuesto, y yo estoy segura que yo misma me generé el conflicto de salud también como para ponerme en un lugar de crisis y decir, che, tengo que cambiar o tengo que modificar algo en mi vida. Así que también con ese mismo convencimiento dije, bueno, puedo mejorar mi vida. ¿Y eso crees que te lo desencadenó algo o...? Sí, yo vivía el estrés o vivir mal, porque ¿qué estrés puedes tener cuando sos realmente tan chica, tan joven? La percepción de la realidad que uno tiene en realidad. En mi caso fue el estrés, pero bueno,
en ese entonces. Pero sí, él no era feliz, estimo, pero no por nada en particular, sino por elecciones mías o formas de vivir o lo que fuera, y bueno, me llevaron a... ¿Y hoy en día estás con controles con ese tema? Sí, siempre tengo que hacer controles y demás, pero yo no vivo como una... No soy, no, 100%, no, por supuesto, con obviamente algunos cuidados, como todo, pero no hago deportes. ¿Y qué cambió en tu vida desde antes y después de eso, por ejemplo? En la rutina. En la rutina, y bueno. Forma de pensar, no sé. Y en ambas dos. Digamos, mi forma de pensar cambió cuando pude como atravesar cierto proceso. Mientras no lo pude, por supuesto, no ver así, lo vi después con el tiempo. No, inicialmente yo tuve, gracias a Dios, una bendecida, pude no ir a trabajar el primer tiempo, eso obviamente fue una gran ayuda. No, dejé de entrenar, yo venía entrenando ya hacía algunos meses anteriores al evento como bastante firme, así que tuve que parar un poco por el tema de la presión intracraneal y demás. No, hay algunas actividades que no las podía hacer, pero hacía otras, o sea, iba al gimnasio igual, me reunía con amigas igual, manejaba igual, así también. Tuve algunos eventos, pero bueno, traté de no limitarme, y después a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que eso era beneficioso. Y después, bueno, yo diría que el primer año y medio tenía un poco la rutina cambiada con respecto al sueño, porque tenía fatiga neuronal, se llama, que claro, el estrés que sufre el cerebro. Nada, a las 9 de la noche ya me tenía que ir a dormir porque los cables no conectaban. Así que bueno, pero después... Hoy en día vida normal Vida normal, tengo una secuela de vértigo, pero no tomo medicación para eso. Cuando tengo algún episodio, antes eran episodios muy fuertes, ya hoy en día no. Cuando veo que algo de eso va a aparecer, ya me conozco, entonces, bueno, digo, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero no me limito en absolutamente nada. Es interesante que cuando uno atraviesa una ACV, una de las instrucciones de los médicos es que te estés estimulando permanentemente, digamos, para pensar. Pero como ese proceso que viene, digamos, algo negativo, claro, es lo que te lleva a estar permanentemente pensando o creando, planificando, sí, cómo, digamos, lo que te hace bien en lo personal es lo que te lleva a nivel laboral a ser más proactivo, más dinámico. Obvio. Sí, yo tengo como premisa de vida buscar constantemente estímulos. Entonces lo busco en todo, en lo que sea. Si algo no me estimula, no sé, no es por acá. Entonces busco, redirijo, me replanteo. Pero constantemente, y le aconsejo a los que no hayan pasado por algo así, que busquen estímulos en lo que sean, los vínculos, en el trabajo, en un hobby, en lo que sea, pero buscar constantemente estímulos. Eso te mantiene activo y regulado, que es lo más importante. Vos sabés que acá en Funes tenemos la siguiente situación. Los alquileres están muy costosos, pero es por una cuestión simple de que no hay oferta. Entonces, como tenés mucha demanda insatisfecha, los precios suben. Entonces, cuando vos me comentabas del producto, los tiempos, los valores, realmente veo que acá en Funes, que está pensado para la ABC1 y todo lo relacionado con casas en barrios cerrados, me parece que lo que tenemos que empezar a repensar es justamente en este tipo de alternativas, en las que todas las empresas que vienen, que van a tener encargados, cajeros, bacheros, mozos y demás, no tienen dónde vivir, a dónde pueden tener un alquiler decente, en definitiva. Y también un alquiler decente en condiciones, como las que vos me decís, digamos, algo estándar, que puede ser también de más calidad, por supuesto. ¿Cómo ves vos ese producto enfocado acá en Funes, pensando en un inversor rentista y que damos la solución habitacional a todo este público, y el público joven, te sumo también? No, desde ya que se puede. En ese caso se habría que armar un proyecto, obviamente a medida para ese inversor, pero sí, de hecho es el mercado uno de los mercados que queremos acaparar, por supuesto, sí. O sea, lo que te puede permitir este método es construir un poco en serie, pues supongamos que vos tenés un terreno grande, y querés aprovecharlo, querés sacarle renta a lo que vos construyas ahí, y esto lo que te permite es construir muy rápido. O sea, empezar a percibir una renta rápida
terminando una casa en 3 meses, vos me decís. Sí, Cada sí. casa. Sí, por supuesto. Es tan rápido que hasta cuesta entenderlo. Sí. Y de hecho lo que permite por la misma forma del sistema y cómo está pensado, creado, no hay mucha previsibilidad en cuanto a los costos. En la construcción convencional el inversor arranca con un precio y después la realidad es que van surgiendo generalmente incrementos, ¿no? O adicionales o pagos adicionales. Bueno, todo esto ya al ser justamente también tan rápida la obra, nos permite cerrar un precio final y le permite obviamente previsibilidad en cuanto a lo financiero al inversor. Me parece que eso en cualquier proyecto es certidumbre, o sea, es genial. ¿Y eso por ejemplo, qué climatización le pone a las casas? ¿Le podés poner la que vos quieras? Sí, o sea, los paneles ya como hablábamos, ya tienen las canalizaciones para servicio, pero gas o puede ser eléctrico, si por supuesto no, o sea, si se quisiera. Es diferente, digamos. Es indistinto, sí, 100%. Sí, obviamente que el panel, al tener buena aislación térmico-acústica, genera obviamente al de la vivienda o de la obra en sí ahorro energético. O sea, menos consumo de luz y también de gas, ¿no? Para calefaccionar o para refrigerar. ¿Y este método ya se aplica en algún lugar del mundo? ¿Ustedes lo...? Sí, hay otras empresas también que lo hacen. ¿En Argentina o en el mundo? No, también. ¿Es algo que está patentado? Es otro sistema. Sí, pero obviamente, todo lo que es patentes de invención, un tema que no es muy extenso para entrarnos acá, pero sí hay empresas que lo hacen a nivel mundial y también en Argentina, pero todas de forma distinta según hemos estudiado nosotros. Nosotros trabajamos con cama y el armado de nuestros muros es obviamente distinto al de otros sistemas. Sí. O sea, vos me decís, cuando es con cama, me imagino un molde en una plancha que va circulando. Según hemos visto, por ejemplo, en general la mayoría de los sistemas son en seco y nosotros trabajamos con lo que es junta húmeda, por ejemplo, una de las diferencias que entendemos que hace a la mejora de la calidad constructiva después, eso se ve con los años, la mejora en la calidad de la construcción, pero... sí, o sea, son sistemas que ya existen, que se dan de diferente manera. ¿Y esos están probados en otros lugares? ¿Para qué tipo de...? Ustedes me imagino que lo han estudiado, la competencia. Sí, depende sí, por supuesto. El tema depende de la materialidad con la que se trabaja, o sea, es muy... No es algo muy técnico, no me gustaría, no es mi métier, digamos, no me gustaría adentrarme tanto en eso, pero... es algo bien técnico, sí. Yo algo similar a esto, lo que había escuchado, pero no con este método, era lo que aplicaban en Añelo. En Añelo, en el sur, viste donde estaba Vaca Muerta, sí, el pueblo ese cerca, que el gran desafío de ellos era el tema logístico, porque después el hecho de ensamblar las casas y todo con un método prefabricado, ellos ya lo hacían. Creo que es lo mismo, pero con estructura metálica y aislado. Claro. Sí, o sea, lo mismo me refiero a que está súper industrializado y súper pensado todo. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos viajando mucho y de hecho hicimos una compra de un lugar en un parque industrial ahí de la zona, muy bien ubicado. En San Patricio del Chañar. Se llama Nodo de las Cortaderas, que particularmente nos gusta mucho San Patricio del Chañar. Por la ubicación dentro de la zona, es como la zona verde, como medio un oasis entre todo la zona tan, no sé cómo decirla, agreste y bueno, la idea es también con el tiempo poder trasladarnos allá. Vimos que... ¿Esto dónde? ¿En qué provincia? En Neuquén. En Neuquén. Sí, está... ¿Pero es cerca ahí de Añelo? ¿O nada que ver esto? Yo tanto no sé la verdad, Añelo. Creo que sí, pero no sé a cuántos kilómetros. Geografía a marzo. Pero bueno, creo que son distancias relativamente cortas, dentro de lo que son las distancias allá, que obviamente... pero bueno, la idea es también poder instalarnos allá en el futuro y también responder esta demanda, porque hay demanda de muchísima, de vivienda, y no hay oferta ya. Claro, y es una zona, Vaca Muerta, que está creciendo muchísimo y que obviamente que
el personal requiere de alojamiento, lugares donde quedarse, donde vivir. Así que hay demanda. Ese es el gran problema que hay allá, o sea, que no tienen mano de obra. Claro, bueno, nosotros creemos que si efectivamente tenemos que irnos allá, tenemos que instalar allá la empresa, porque los costos de traslado del producto de la fábrica acá hace muy costoso luego la venta final. Pero bueno, es otro de los proyectos que tenemos, sí, a largo plazo, digo, de aquí a 5 años. No es tan largo plazo, pero ves. Digamos. Sí. Te lo comenté como al pasar, pero también lo están pensando, digamos. Sí, de hecho el año pasado viajamos muchísimo, viajamos varias veces al año, evaluando, viendo qué hacíamos. Sí, ahora nuestro principal objetivo es como instalarnos fuerte acá en provincia de Santa Fe y en las provincias más cercanas. Y ya con el tiempo o en paralelo, sí, poder irnos, ampliarnos un poco y extendernos un poco para allá. Ahora, lo difícil es esto, que vuelvo a lo de antes, el tema cultural, ¿viste? Porque, o sea, yo hablo de que, yo escucho de que vos tenés mucha ambición de crecimiento y todo, pero ¿cómo hace para cambiar de la cabeza al argentino de que decir, bueno, esto sirve, hay que demostrarlo, lleva tiempo? Es un proceso como todo, pero yo creo que... ¿Cómo vendés esto, digamos, vos? Bueno, por eso te digo, hoy en día lo queremos explotar al máximo, pero bueno, para eso la gente nos tiene que conocer y tiene que confiar también en que nosotros somos buenos en lo que hacemos, que por supuesto que lo creemos 100%, y que le vamos efectivamente a resolver un inconveniente, porque uno viene como a ofrecer una solución a la construcción convencional y hay que darla, por supuesto. Y hoy en día, en general, la gente compra por precio, más allá de, ¿no? En general. Después estará el que no mira el precio, que lo cual es espectacular, pero la mayoría del público en general mira mucho el precio. Compran por eso, compran por precio. Entonces también hay que ser barato. Sí. Por esto era también el ímpetu nuestro de poder competir en precio con la construcción, incluso hasta menos que la construcción convencional. Pues nuestro fin es instalarnos. Es hacer un posicionamiento fuerte del producto y de la marca, del sistema constructivo de meseta y de Amazonía. Y bueno, con el tiempo, por supuesto, estimamos que se va a ir revalorizando, ¿no? nuestro trabajo. Pero bueno... ¿Necesito contratar un arquitecto por la parte de trámites municipales, final de obra, permiso de obra? Nosotros obviamente que trabajamos con nuestro equipo, pero si el cliente, por cuestiones particulares de la afinidad con algún profesional o lo que fuera, quiere trabajar con el suyo, lo podemos incorporar nosotros al proyecto y habrá que complementar ambos trabajos. Pero no es necesario, ustedes... No, nosotros todo, por supuesto, sí, anteproyecto, proyecto y dirección de obra. Bueno, pero eso es propio también de la industria, ahí viene la injerencia, digo yo, o la influencia de la empresa de sinergia de mi padre. La idea es ofrecer una solución a un problema, de manera integral, desde el comienzo hasta el final. Bueno, Luana, ha sido un placer conocerte, gracias por venir y un gustazo. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, la pasé muy bien, la verdad. Bueno, gracias. Gracias. Bueno.